A continuación exploraremos el Camino de Santiago de la Costa, una ruta cargada de historia que cruza Navia, un lugar donde arte y espiritualidad se encuentran. En este recorrido, descubriremos la simbólica concha del peregrino, un emblema de los viajeros que han seguido esta senda hacia Santiago. Acompáñanos en este viaje. Por nuestra costa, en concejos como Navia, Coaña, El Franco o Tapia, pasa el Camino de Santiago de la Costa. Este recorrido está marcado con un símbolo muy especial, la venera o concha de Viera. Seguro que las has visto en los equipajes o prendas de los peregrinos. ¿Sabes por qué se usa este símbolo de origen marino? La venera o concha de Vieira tiene dos significados principales. Representa los diferentes caminos que conducen a Santiago, ya que las líneas de la concha se unen en un mismo punto. También simboliza un renuncio espiritual, porque los peregrinos aprovechan el camino para dejar atrás malos hábitos y pensamientos. Este simbolismo está relacionado con el mito de Venus, que según la leyenda nació del mar y llegó a la costa sobre una concha. Pero la concha no solo tenía un significado simbólico, también era práctica. Los peregrinos la usaban para beber agua o recoger alimentos. Antiguamente, al llegar a Santiago, los peregrinos recibían una concha como recuerdo. La colocaban en sus sombreros o capas para que todos supieran que habían completado su viaje. Con el tiempo, la concha se convirtió en el símbolo de todos los peregrinos y del propio apóstol de Santiago. Y no es casualidad, ya que Santiago tiene una relación especial con el mar. Era pescador en el mar de Genesaret, en Israel. Viajó en barco como evangelizador. Según la tradición, tras su muerte en Jerusalén en el año 44, sus discípulos trajeron su cuerpo por mar hasta Iria Flavia, hoy Padrón, en La Coruña. Allí se construyó un santuario que con el tiempo se convirtió en la Catedral de Santiago de Compostela. En nuestra zona hay iglesias dedicadas al apóstol, como la iglesia de Santiago de Villapedre en Navia y la de Santiago de Folgueras en Coaña. En Villapedre, por ejemplo, podemos ver varias representaciones de Santiago. Una de ellas lo muestra como peregrino y otra como Santiago Matamoros, montado a caballo en plena lucha. Esta última es una escultura barroca en el siglo XVII, un auténtico tesoro de la zona. A lo largo de los siglos, las comunidades costeras han forjado tradiciones que celebran su vínculo con el mar. Procesiones que recorren sus aguas, fiestas que unen a familias y marineros, y rituales que preservan la memoria de nuestros antepasados. Hoy, te invitamos a descubrir cómo el mar sigue inspirando historias, devoción y fiesta en cada rincón costero. No solo está presente en el Camino de Santiago, sino que vive en muchas de nuestras tradiciones. ¿Has ido alguna vez a la fiesta del Carmen en Tapia o a las fiestas de la Barca en Navia? ¿Y qué me dices de las Celayas de Puerto de Vega? Seguro que asocias estas fiestas a las verbenas y otras actividades civiles como coches de choque, desfiles de cabezudos, etc. Pero también hay procesiones, ¿verdad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se llevan algunas de estas imágenes hasta el mar? Muchas de estas fiestas, en origen, eran diferentes a las de ahora. Surgieron como celebraciones religiosas, en las que los pescadores y sus familias pedían protección para sus barcos, o agradecían las buenas capturas. Por eso las imágenes se llevan al mar, para bendecirlo. Es una manera de mantener viva nuestra conexión con el mar y con nuestras tradiciones. ¿Sabías que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros? Su devoción comenzó hace siglos, cuando la pesca y la navegación eran la base de muchas comunidades costeras. Hoy vamos a contarte su historia, especialmente cómo se celebra en el occidente de Asturias. En el siglo XVIII, la Virgen del Carmen se volvió muy popular entre los marineros, pero fue en 1901 cuando el Papa León XIII la declaró oficialmente su protectora. Se la conoce como Estrella de los Mares, un título que viene de la oración del siglo XVI. Se dice que ha obrado milagros en barcos de todo el mundo.
En Asturias, la Virgen del Carmen es muy venerada. Hay esculturas representándola en distintas iglesias y capillas, como las de Tapia, Ortiguera y Navia. En Navia, la imagen está en una de las capillas de la iglesia de Santa María de la Barca. Lleva el hábito carmelita. Sostiene al niño Jesús sobre el brazo derecho y en su mano izquierda tiene el escapulario, un símbolo muy importante. Según una leyenda, en 1251, en el contexto de las cruzadas, la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock, un religioso inglés. Le entregó el escapulario y le prometió protección a quienes lo llevaran. En Tapia, la procesión es impresionante. Los marineros llevan la imagen al puerto, donde la colocan en una lancha mirando al mar. Luego, las sirenas de los barcos suenan en su honor. En Ortiguera, la imagen recorre el pueblo desde la capilla de San Agustín hasta el puerto. Allí pasa la noche antes de regresar a su capilla. Pero en Navia, la advocación titular es la de la Virgen de la Barca, en cuyo culto se mezclan tradición, historia, fe y leyenda. Se dice que unos pescadores estaban en medio de una tormenta y desesperados pidieron ayuda rezando. De repente el mar se calmó y ahí estaba, una talla de la Virgen flotando sobre el agua. Llevaron esa imagen a la ermita del pueblo y la llamaron Virgen de la Barca. Pero, ¿de dónde vino realmente? Hay quien piensa que pudo llegar tras un naufragio o del saqueo de un monasterio. Historias como esta no son únicas. En muchos pueblos marineros de Asturias se cuentan leyendas de vírgenes que protegen a los pescadores. Es parte de nuestra cultura. Cada 15 de agosto, Navia celebra una procesión marítima en honor a la Virgen de la Barca. La imagen es llevada a hombros hasta el puerto y sube a una embarcación. El barco de la Virgen es acompañado por muchas otras embarcaciones que llegan hasta la desembocadura de la ría. Al regresar al pueblo, la procesión se detiene en la plaza del ayuntamiento, donde se baila la danza primo, una tradición muy especial de esta fiesta. ¿Y cómo es la imagen que se procesiona y que preside el retablo mayor de la iglesia de Navia? La Virgen de la Barca es una escultura de María de pie. Con su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús y con su mano derecha un cetro. Jesús bendice con su mano derecha y sostiene una flor con la izquierda. Además, lleva una tiara. María luce una túnica, un manto y una corona. Debajo de la Virgen hay olas del mar y una barca con 3 pescadores. Es un homenaje a la leyenda que cuenta cómo salvó a los marineros de aquella tormenta. Un detalle curioso es que uno de los pescadores tiene la piel morena. Esto hace pensar que la imagen pudo venir de Cuba. Se dice que migrantes de Navia que vivían en Cuba encargaron la escultura y la llevaron de vuelta a su pueblo. Es una muestra de los lazos que mantienen los inmigrantes con su tierra de origen y de la añoranza que sienten por ella. En 1978 esta imagen fue restaurada en Vivero, pero no es la primera Virgen de la Barca de Navia. Antes de esta hubo 3 imágenes distintas. La más antigua sería del siglo XIII, de la Edad Media. En el corazón del hermoso puerto de Vega, se encuentra una de las tradiciones más arraigadas de la región, la devoción a la Virgen de la Atalaya. Un símbolo de fe y protección para los pescadores y para todos los habitantes del pueblo. Hoy, nos adentramos en su historia y su legado, que sigue vivo en cada rincón de este lugar lleno de historia. Llegando el mes de septiembre, seguro que no te pierdes las atalayas de Puerto de Vega. Fiestas que se celebran en honor a la Virgen de la Atalaya y que también tienen una conexión con el mar. Cuenta la leyenda que unos pescadores de Casa Víctor estaban en medio de una galerna, tormenta muy fuerte. Rezaron a la Virgen y de repente el mar se calmó. Fue entonces cuando vieron flotando la talla de la Virgen. La llevaron a tierra y desde entonces se convirtió en su protectora. Los expertos creen que la Virgen, que data del siglo XV, podría ser de origen inglés. En Inglaterra hubo un movimiento iconoclasta
y muchas imágenes religiosas fueron destruidas o arrojadas al mar. Los restos de sal encontrados en la escultura apoyan esta teoría. ¿Pudo llegar hasta aquí flotando? Es posible. Sin embargo, esta no es una escultura que podamos ver en la capilla. La de la capilla es una copia del siglo XIX y está colocada sobre la proa de un barco, con 2 anclas a sus lados. Y os preguntaréis, ¿y dónde está entonces la original? Se guarda en un lugar muy especial, en la casa del mayordomo del gremio de pescadores, que es el marinero más anciano del pueblo, aunque en origen era el pescador que más dinero aportaba al gremio. El 1 de septiembre, durante la procesión llamada la Terallina, el mayordomo recibe la imagen de su antecesor, junto con un ramo de flores de plata. Este ramo es el símbolo de la tradición. Además, vemos en el caso de la Virgen del Carmen de Tapia y en el de la Virgen de la Atalaya de Portodevega que van vestidas. Existe una tipología de esculturas conocidas como las imágenes de vestir. Esto significa que se ven partes como la cara y las manos, pero el resto del cuerpo está cubierto por ropa, y puede que debajo haya un bastidor, el hogar de una figura completa. Sin embargo, no sabemos si esto es así en estos casos. Por lo demás, tanto la copia de la Virgen de la Atalaya de Portodevega como la Virgen de la Barca y la Virgen del Carmen de la capilla lateral de la iglesia de Navia son ya obras contemporáneas. Salvando la singularidad que puede tener desde el punto de vista técnico la escultura de la Virgen de la Barca, debido a su posible procedencia cubana, lo cierto es que imágenes del tipo de la Virgen del Carmen proliferan en las iglesias de nuestro entorno. Ya no son obras talladas en madera, sino moldeadas en pasta de madera, fabricadas en serie, muchas de ellas procedentes de los talleres de Olot, Girona. Este dato puede corroborarse dando la vuelta a las esculturas, pues las que proceden de Olot llevan un sello en la parte posterior. En fin, como veis, el mar no es solo un paisaje, es parte de nuestras tradiciones, unas tradiciones muy antiguas que hemos adaptado a nuestra forma de celebrar hoy en día, en una mezcla interesante.